Bueno, pues si os parece, comenzamos, ¿vale? ¿Sí, Eusebio? Ok. Em, en todas las escuelas de padres que yo he ido haciendo y que normalmente, pues bueno, a nivel presencial he ido trabajando con los padres, hay una pregunta que siempre surge y hay una historia que de alguna manera a mí me hace, bueno, revisar todo lo que he aprendido y todo lo que comunico en las escuelas de padres. Y es el tema de las estrategias, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos? Mirar, yo pienso que cada familia tiene sus propias herramientas y tiene sus propias estrategias. Y me parece interesante que cada uno vea sus capacidades y sus potencialidades. El vídeo del Circo de la Mariposa va referido a eso. No tenemos que hacer nada especial ni nada diferente. Y yo cuando veo a familias en sesiones, lo que siempre les digo es que los que tienen capacidad son ellos. Los que más conocen de su familia son ellos, ¿no? Y los que mejor conocen a su hijo son los propios padres. Y al contrario, los hijos son los que mejor conocen a los padres. Por eso muchas veces se crean malos entendidos, se crean conflictos, se crean dificultades que los padres tienen que ir resolviendo poco a poco, ¿no? Como luego os comentaré, nos pasamos la mitad de la vida prácticamente resolviendo los problemas de nuestros hijos y estando pendientes de ellos y tratando de estar atentos a ellos. Yo esta tarde sí que quiero daros tres ideas o tres estrategias que me parecen fundamentales. Creo que tenemos que tenerlo a la hora de las relaciones con nuestros más allegados, palabra conflictiva en los últimos tiempos, pero que creo que en las relaciones de pareja, en las relaciones de trabajo, en las relaciones entre padre e hijo, me parecen muy importantes. Y son básicamente tres estrategias que para mí son muy importantes. Una, el hacernos presentes, el estar presente. La educación significa el que somos responsables de nuestros hijos y por tanto tenemos que escucharlos, tenemos que atenderlos y tenemos que estar atentos a ellos. Otra es la comunicación positiva, que para mí me parece una característica muy valiosa y para todas las personas que de alguna forma, pues bueno, nos gusta el tema de las relaciones, nos gusta el tema de la educación, me parece que es importante y sobre todo tratar a nuestros hijos, sean niños, adolescentes, más adultos, con una comunicación positiva en la que los tengamos en cuenta y los escuchemos. Y luego para mí una estrategia que me parece fantástica es el tema de la mirada apreciativa. Hoy explicaré lo que yo entiendo por mirada apreciativa. La mirada apreciativa, de alguna forma, lo que significa es ir más allá del simple refuerzo, más allá del elogio. En una sesión anterior estuvimos viendo qué es el elogio y cómo hacer el elogio. Pero tener una mirada apreciativa es ver siempre lo que funciona y siempre hay cosas que funcionan en nuestra familia, que funcionan en nuestros hijos y que funcionan en nuestras relaciones. Por eso, para mí, son tres estrategias básicas que quiero tratar de transmitiros esta tarde. Y por favor, lo que vamos a hacer esta tarde también va a ser algo diferente. Yo voy a ir diciendo, voy a ir comentando cosas, incluso vamos a ir viendo algunos trocitos de vídeo. Y en este sentido, cuando vosotros queráis, me interrumpís, me preguntáis, porque si no, pues bueno, es un tema bastante intenso y que sí que me gustaría dejarlo claro en esta primera hora aproximadamente, hora y cuarto en la que voy a estar hablando. ¿Vale? Eva, ¿quieres decir algo? No, no, que me he equivocado, perdón. No, nunca nos equivocamos. Los padres siempre tratamos de hacerlo lo mejor posible y en ningún caso, siempre que lo hagamos con intención, con amor y con cariño, no nos equivocamos. En muchas escuelas de padres me preguntan, ¿lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal? Yo no soy quien para valorar quién lo hace bien y quién lo hace mal. Pero en este sentido sí tenemos que tener claro que de alguna forma lo hacemos con cariño y lo hacemos con amor y por tanto, pues bueno, puede ser que las consecuencias no sean las deseables y en ese caso tenemos que cambiar, pero en este sentido no lo estamos haciendo mal en ningún caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas de nuestros intentos de resolver determinadas cosas o de no tener conflictos
nos hace que, bueno, estemos más inseguros, nos sintamos un poco mal, el ver que hay otras personas que lo resuelven de otra forma, pensar que cada familia lo resuelve a su manera. Y es lo que hemos estado hablando, como cuando hemos estado hablando del tema de las adicciones, o cuando hemos estado hablando del tema de las normas, cuando hemos estado hablando del tema de la responsabilidad. Cada familia lo hace a su manera. Y todas lo hacen bien. Para mí, todas lo hacen bien. ¿Qué significa? Que de alguna forma tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y esa intención y esa actitud es lo más importante. Hoy vamos a hablar de una actitud de estar presente. Y el estar presente significa el estar pendientes de nuestros hijos. Pero no preocupados, no anteponernos, no anticiparnos a determinadas situaciones, sino que estar atentos significa estar pendientes de ellos, ni más ni menos. Y eso significa que en muchas ocasiones no nos pongamos nerviosos, no nos alteremos y confiemos en lo que ellos están haciendo y cómo lo están haciendo. Pero también tenemos que confiar mucho en lo que nosotros como padres hacemos en este caso, ¿vale? Bien, nos quedamos un poco en la sesión, en una de las sesiones, el cómo escuchar, ¿vale? Para mí, lo que vaya a ver en este vídeo es lo que significa para mí estar presente, ¿vale? Fijaros la reacción del padre en este vídeo, ¿vale? Pablo, ya sabes que no me gusta meterme en tus cosas. Si alguna vez necesitas hablar o si puedo ayudarte en algo, ya sabes dónde estoy. Dedicándoles tiempo, sin prisas para que se decidan a hablar con nosotros. Estando alerta para captar cuándo tienen necesidad de contar. Dando señales con palabras y gestos de que les prestamos interés. Haciendo preguntas que nos ayuden a entender mejor, pero sin interrogar. Con un tono apropiado, sin interrumpir, sin imponer nuestros criterios ni experiencias, sin juzgar. ¿Por qué son tan importantes los elogios? Ok, esta para mí es una actitud que muestra cómo hacernos presentes. Muchas veces nosotros cuando estamos preocupados, cuando estamos nerviosos, cuando estamos interesados por algo que le está pasando a nuestros hijos, solemos ponernos nerviosos y nos dedicamos a interrogar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te ha pasado en el colegio? ¿Vale? Por ejemplo, una idea que yo muchas veces digo y que creo que la he dicho en alguna sesión, es que no nos dediquemos a preguntar qué ha pasado en el colegio o en el instituto. Preguntémosle dónde han disfrutado y dónde han estado bien, ¿no? Y entonces la respuesta va a ser totalmente diferente, porque muchas veces, y sobre todo cuando llegan a la adolescencia, cuando le preguntamos cómo ha ido el instituto, bien, mal, sí, no. Creo que la actitud de este padre es la que tenemos que tener, ¿vale? Sé que es difícil, porque muchas veces nos ponemos nerviosos cuando vemos a nuestros hijos en una determinada situación, ¿no? Pero si os fijáis al principio, él no dice nada, simplemente se queda mirando, se queda observando. Creo que un papel importante que tenemos como padres es observar a nuestros hijos y darnos cuenta un poco del pie del que cojean. Ellos pasan mucho tiempo observándonos, ellos pasan pues prácticamente toda su infancia, hasta los 6, 7 años, donde lo más importante somos los padres y nos están observando continuamente. Por eso en muchas ocasiones nos llevan a su terreno, ¿vale? Sin embargo, nosotros tenemos tantas cosas que no le dedicamos el tiempo oportuno. Y creo que es muy bonito y muy interesante pararnos, observarlo, ver lo que ocurre. En este sentido, lo que hace el padre es ver que está pasando algo, ver que está ocurriendo algo, pero no intercede, ni le pregunta, ni le dice nada. Simplemente se queda un poco mirando, ¿no? El segundo paso es, ya nos presentamos, ¿no? El como decirle, oye, que yo estoy aquí. Sé que te ocurre algo, sé que te pasa algo, y si necesitas cualquier cosa me puedes preguntar. Yo creo que esa es la base del estar presente, ¿vale? El hacernos presentes en todos los casos es participar de las cosas de nuestros hijos. Es observarlo, atenderlo, escuchar
sin preguntar sus necesidades. Vale, esta es la idea de hacernos presentes, ¿vale? Como decíamos también en la otra sesión cuando hablábamos de la escucha activa, está la alerta, el estar pendiente de lo que le ocurre, de lo que les pasa a nuestros hijos, el observarlo, el ver los cambios que tienen. En esos cambios nosotros vamos a descubrir si le está pasando algo o le está ocurriendo algo, ¿vale? Creo que os ponía el ejemplo de cuando un adolescente llega del instituto y pega un portazo a la puerta. Nosotros sabemos que les pasa algo. O vemos a un chico de 8 o 9 años que llega llorando a casa y nosotros sabemos que pasa algo. Ese momento de observar, de estar atento y estar alerta, es básico y es importante para hacernos presentes. ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos ocurre? En la mayoría de las veces cuando los vemos así, sobre todo con emociones intensas como puede ser el miedo, la tristeza, situaciones un poco comprometidas que pueden estar pasando a nuestros hijos, nosotros nos ponemos demasiado alerta, ¿vale? El estar alerta es estar pendiente y observarlo. Y un segundo punto y un segundo paso es dar señales de que estamos aquí. Mirar, y esto incluso con los críos más pequeños, solemos acogerlos cuando le está ocurriendo algo. Solemos de alguna manera preguntarle o tratar de calmarlo. Yo os aconsejo que en muchas de las situaciones les deis su tiempo. Les deis su tiempo para expresar esas emociones que tienen. Y en cualquier caso, en el momento en que se acercan, en que os buscan, porque un niño pequeño va a buscar con 4, con 5, con 6 años, entonces es un buen momento simplemente para hacerlos sentir que estamos ahí. No necesitan más. Ahora, el segundo punto es preguntar, pero esperar. Esperar un poco a ver qué es lo que contestan, a ver por dónde salen, qué es lo que dicen, pero no solamente con su comunicación verbal, sino con su comunicación no verbal, ¿vale? Hay situaciones en las que nosotros tenemos que quedarnos callados y simplemente quedarnos ahí presentes. Hay momentos en los que simplemente tenemos que escucharlo. Hay momentos en los que simplemente tenemos que dar el tiempo. Mirar, uno de los mayores problemas que yo encuentro cuando los hijos son adolescentes es que muchos de ellos no quieren hablar, pero hay que darle su tiempo. Muchas veces los padres estamos interrogando y preguntando en demasía y queremos controlar todas las situaciones. Creo que si educamos a nuestros hijos desde que son pequeños a que son ellos los que tienen que gestionar sus emociones y su tiempo y su momento, ellos se van a dar cuenta de que son capaces de enfrentarse a eso. ¿Qué es lo que ocurre en muchas veces? Que los padres tratamos de resolver sus conflictos desde el primer momento. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha ocurrido? Se lo preguntamos muchas veces para buscar una solución. Oye, pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Creo que el tercer punto de preguntar y esperar también es muy importante. Acordaros, el estar atento, el estar alerta, el dar señales de que estamos aquí. Preguntar y esperar. Y cuando ellos decidan hablar, escucharlo. Escucharlo no solamente con los oídos, sino también con el corazón. Escucharlo es sentirnos mal como se sienten ellos. Escucharlo con el corazón es esperar que te digan alguna cosa que a nosotros también nos va a doler o nos va a afectar. Pero tenemos que entender que esas son sus emociones, que esos son sus momentos. Y es importante que ellos atiendan a sus emociones en ese espacio, ¿vale? Cuando ellos deciden hablar, van a hablar un poco llevados por la emoción o el sentimiento que llevan. Pues es que me ha pasado, es que no puede ser, es que, me cago es que el amigo este, ¿vale? La rabia, el miedo, la desesperación, la tristeza. Lo que va a hablar son las emociones. Por tanto, si escuchamos con el corazón, lo que estamos escuchando son las emociones que se están produciendo en nuestro hijo. Cuando ellos han sido capaces de poder hablarlo, de poder expresarlo, de poder atenderlo, yo sugiero que podamos hablar nosotros con tranquilidad. Nos suele ocurrir que también nosotros nos ponemos nerviosos, ¿no? Sobre todo si le está pasando algo, como veíamos la semana pasada con respecto al acoso. Pues, ¿qué te está pasando? Pues, ¿y quién es? Y voy a hablar con el director y entonces nosotros nos ponemos a la misma altura de las emociones.
En ese sentido, sí que tenemos que tener la relajación, la meditación, la tranquilidad de poder hablar tranquilamente. ¿Por qué el hablar tranquilamente? Porque lo que necesitan nuestros hijos en esos momentos es seguridad, es confianza, es encontrar a alguien que realmente dé gusto poder hablar con él. Si mi padre se pone nervioso o mi madre se pone nerviosa, yo cuando vaya a tener cualquier otro problema no se lo voy a decir a él. ¿Por qué? Porque si yo ya estoy nervioso, si yo ya estoy intenso, si yo ya tengo una emoción que me está doliendo, evidentemente lo que menos necesito es un padre o una madre histérico, nervioso, alterado en ese sentido. Entonces, tenemos que aprender a separar lo que son las emociones de ellos y lo que son las emociones que nos producen a nosotros. Y en ese sentido, el estar tranquilo, el atenderlo, el estar simplemente, ayuda a que ellos puedan tener confianza, seguridad y protección, que es lo que necesitan, pero lo necesitan los niños de 3 años hasta los de 17 y 18 años. Pensar cuando le ocurre algo a un adolescente, por mucho que digamos es que no quiere hablar, es que no quiere contar, es que no tal, eso lo lleva por dentro. Dependiendo muchas veces de la actitud del padre o de la madre, el adolescente va a hablar. Vuelvo a decir, la manera de hablar de los adolescentes no suele ser verbalmente. No suele decir, no, oye mamá, es que me ocurre esto, que me pasa esto. Hay muchos que sí, ¿no? Pero hay otras formas de comunicarnos con los adolescentes, a través de gestos, a través de formas de actuar, es a través de, bueno, esos sentimientos que nosotros conocemos también de nuestros hijos. Entonces, es importante que podamos tener esa tranquilidad y ese sosiego para poder atenderlo. Ya los dos últimos puntos son muy básicos con respecto a las conversaciones y a el trabajo más de el hacernos presentes. Lo primero es no juzgar. Aquí ya me refiero más cuando tenemos hijos adolescentes. Tenemos que entender que ellos tienen su propio recorrido y tienen sus propias tomas de decisiones. Y en ese sentido, escucharlo y atenderlo, pues nos tiene que ayudar a que en muchos casos simplemente con hacernos presentes ya le estamos dando mucha cancha, ¿vale? ¿Me estoy explicando? ¿Se está entendiendo? Entonces, a veces solemos tener prisa a la hora de aconsejar o a la hora de decir o a la hora de darle soluciones. Yo pienso que en todas las edades lo que tenemos que tratar de hacer, creo que os lo decía en algún momento, ¿no? Es preguntarle, bueno, ¿tú qué harías? ¿Tú qué propones? ¿Tú qué piensas que podría hacer? Yo creo que es la mejor pregunta para ayudarle a ellos a pensar, a razonar. Saben que estamos aquí, saben que nos estamos haciendo presentes y saben que de alguna forma ellos son los que tienen que dar ese cambio y tienen que dar ese movimiento. Por tanto, lo que estamos haciendo es, primero, dejando que ellos expresen sus emociones. Segundo, ofreciéndole protección y seguridad y confianza. Y tercero, que ellos sean capaces de solucionar sus problemas. Mirad si esto actuamos desde que los críos tienen 4, 5, 6 años. Le estamos facilitando mucho el recorrido en cuanto a la gestión de emociones. Le estamos facilitando mucho el recorrido en cuanto a la resolución de conflictos. Van a aprender a resolver conflictos de esta forma. Mirar, por ejemplo, tuve ayer una sesión en la que el chico de 15 años, si no recuerdo mal, es muy impulsivo y muy nervioso, ¿no? Entonces suele alterarse en momentos de frustración, ¿no? Todos sabemos, pues cuando el tema de los videojuegos, que le quitan los videojuegos, en cuanto que se está esforzando, está trabajando y suspende, o en cuanto que, vale, a la hora de trabajar con este adolescente, lo que le planteaba es, bueno, ¿qué es lo que siente? Es que estoy enfadado, estoy agotado, es que hago mucho esfuerzo y no da sus frutos, es que esto y que lo otro. Ah, vale. Bueno, es normal en esta situación. Muchas veces pues hacemos un trabajo, hacemos cosas que no vemos los frutos así de repente. Pero, ¿cómo te hace sentir eso? Pues me da mucha rabia, me da enfado. Cuando ya el chico había expresado todas esas emociones, le planteaba, vale, ¿y ahora qué vas a hacer con todas esas emociones? El chico se quedó parado porque no está acostumbrado a resolver los conflictos de esa forma.
Pues no lo sé, siempre mis padres me dicen que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Ah, vale, pero ¿y tú qué piensas? Ah, pues yo pienso que podría hacer... Y empezó el chico a dar soluciones por sí mismo en el momento en que le dieron la oportunidad. Recordar, dejar expresar las emociones, escucharlo, atenderlo y acogerlo, darle esa seguridad, esa protección. Y un tercer paso para hacernos también presentes es ayudarle a que ellos lo solucionen. Como decíamos la semana anterior, también hay muchos chicos que juegan con, bueno, pero dime tú, pero ¿y tú qué harías? ¿Y tú qué? Claro, no caigamos en esa trampa. Si nos piden ayuda, vamos a dársela, ¿de acuerdo? Pero siempre vamos a tratar de darle una vuelta y de poder preguntarle, ¿y tú qué harías? ¿Y tú cómo lo harías? ¿Y tú qué necesitas? Para que sean ellos los que vayan pensando y los que vayan reflexionando sobre esta situación. ¿Vale? ¿Se entiende lo de hacerse presente? Esto a cualquier edad, en cualquier momento. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces nos hacemos presentes cuando nuestros hijos son pequeños. 2, 3, 4 años, ¿vale? Jugamos con ellos, nos divertimos con ellos, los atendemos, les damos ese tiempo. Pero cuando empiezan a crecer y ya tienen cierta independencia y cierta autonomía, ya empezamos a distanciarnos. Yo creo que también el hacernos presentes es muy importante en esas edades, ¿vale? Vamos a ver un pequeño vídeo. Por favor, echadle un vistazo y decirme lo que sentís, ¿vale? Al verlo. ¿Qué vas a hacer de mayor? Descúbrelo en la fabulosa máquina del tiempo. Yo quiero ser lo que era escalador de montaña. Periodista de cine. Mamá. Yo no quiero ser papá. ¿Qué querías? Quiero ser espía triatleta. ¿Y entonces? Me ha tocado esto. Ay. Os tenéis que convertir en papá y en mamá. Tenéis que coger los objetos que usarían vuestros padres. ¿Qué se pondría papá? ¿Qué se pondría mamá? Papá, a ver. Mamá, me queda gigante. Vos, saca las gafas. ¿Cómo crees que son los niños? ¿Cómo hace mamá y papá cuando están en casa? Pues... ¿trabajan? Voy a hacer la siesta un rato que estoy en casa. Vamos, David, tengo mucha prisa. Preparo una pizza. Es que estoy muy cansada, cariño, de verdad, luego, o sea, mañana. Mamá, es que siempre me dices mañana y es que al final nunca leo. En serio, mañana te prometo que mañana lo hacemos. Mi padre siempre tiene trabajo. Mi padre trabaja muchísimo. Sí, los echamos de menos. Le echamos un montón de menos. Me gustaría ser como mi papá, pero con otra profesión. Trabajar menos y estar más tiempo en casa me gustaría. No es fácil ser papá y mamá, trabajar y todo eso. Por eso algunas veces se ponen nerviosos y se enfadan. Esto debe de ser mi madre por su trabajo. No puedo pasar tiempo con mi madre y eso me produce como tristeza porque me gustaría pasar mucho más tiempo con ella. Ay, por favor. Los ven agotados, ¿no? Y estresados y con el móvil. Sí, es así. Llegamos a casa del colegio, las tareas, la ducha, la cena y fuera a dormir. Todo pum, pum, pum. Vives, trabajas, piensas, te preocupas. Todo lo que haces es por ello. Cuando estás en el trabajo te sientes culpable de no estar con los niños y cuando estás con los niños te sientes culpable porque hay otras cosas que tienes pendientes. Y no es bonito porque esto no es tiempo de calidad. Los jefes de mis padres les diría que
ellos están muy ocupados cuidándonos porque no son pulpos, no tienen 8 manos. Yo al presidente del gobierno le diría, ¿por qué mandas mucho a nuestros padres para que no estemos juntos con nuestros padres? A ver si te gusta a ti hacer todo eso. Tenemos que entender que ellos son nuestro futuro. ¿Qué os parece? ¿Qué opináis? Siento pena, mi realidad. ¿Qué más cosas? Yo he tenido que apagar el vídeo porque me emociono cada vez que lo veo. Y lo he visto ya unas cuantas veces. Siempre estamos cansados. Entonces vosotros, ¿cómo hacéis presentes? ¿Qué hacéis para estar presentes en el día a día? ¿Estáis pensando? Intentar jugar mucho. Es la realidad. Mirar, nos pasamos el 80% o el 90% de estar con nuestros hijos resolviendo problemas. Tenemos que hacer la cena, tenemos que limpiar, tenemos que ordenar, tenemos que ducharlos, tenemos que arreglarlos. Ellos no quieren eso y ya habéis visto un poco de que de alguna forma el hacerse presente para ellos es otra cosa más. Y pensamos, bueno, cuando son pequeños pues jugar con ellos, dedicarles tiempo. No, el hacerse presente es mucho más cosas, es una actitud, es un compromiso. El hacerse presente es darnos cuenta de que de alguna forma no tenemos que correr en todas las direcciones, ¿no? Sí que tenemos que estar pensando en ellos, sí que tenemos que estar preocuparnos en ellos y desgraciadamente pues tenemos que trabajar para estar con ellos y para darle lo mejor. Pero ellos no quieren eso. Ellos lo que quieren es estar con nosotros y que nosotros tengamos un momento de compartir con ellos, de sentirnos a gusto, de estar bien con ellos, ¿vale? Para mí yo creo que el estar presente significa una actitud. No es cuestión de pasar más tiempo con ellos ni un tiempo más divertido, sino que es un tiempo más de calidad. Yo quiero recordaros un poco el cuento del nudo en la sábana, ¿no? Aquel padre que como trabajaba mucho, pues cuando llegaba a casa y se iba a dormir, pues le hacía un nudo en la sábana y le daba un beso a su hijo, de tal forma que el hijo se daba cuenta y sabía que su padre estaba ahí y que estaba presente. Eso es lo que significa. Y significa que cuando estamos. No estamos pensando en mil cosas, no estamos yendo más deprisa, ¿no? Es escucharlo y atenderlo. Muchas veces lo estamos escuchando y estamos nosotros pensando en otras cosas, ¿no? ¿Os acordáis un poco el dibujito de Homer Simpson, que cuando le está hablando Mark Simpson está con su tele, ¿no? En la cabeza. Y eso muchas veces es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos, ¿no? Estamos pensando en qué es lo que están echando en las noticias, estamos pensando en qué es lo que tenemos que hacer después de estar con ellos, estamos pensando en qué... Es muy bonito decir, es que yo como con mi familia y quito la tele ya, pero ¿cómo estás comiendo con tu familia? ¿Cómo te haces presente? Recordar un poco que lo que ellos necesitan es confianza, es protección, es seguridad, ¿no? Y a veces la manera de estar es simplemente no quejarnos. Otra de las cosas que hacemos es que en muchas de las ocasiones nos estamos quejando continuamente, ¿no? Por lo que hacen o por lo que dejan de hacer. Es algo que quiero explicar luego en la mirada apreciativa. Pero el hacernos presentes es escucharlo, es saber cuáles son sus necesidades. No las necesidades que pensamos que tienen, ¿vale? Porque muchas veces nos vamos adelantando y nosotros pensamos que ellos necesitan estudiar, que necesitan atenderlo, que necesitan ducharse, que necesitan... No, sus necesidades son otras. Sus necesidades es poder escucharlos y poder estar con ellos cuando realmente estamos, ¿vale? Yo hago una reflexión y es algo que yo también me hago a nivel particular y como padre, y es qué hago yo para facilitar la comunicación, qué hago yo para estar presente, qué hago yo para hacerle sentir a mi hijo que, bueno, a pesar del trabajo y de que estoy mucho tiempo fuera,
pues ¿cómo me hago presente, ¿no? Creo que tenemos que contestarnos en primera persona, que tenemos que ver que el esfuerzo tiene que partir de nosotros, tiene que partir de los padres. De alguna forma, tengo que pensar en cómo puedo conseguir que mi hijo se sienta protegido, que se sienta confiado, que se sienta seguro. ¿Cómo puedo hacer para que sin pasar mucho tiempo con ellos, porque no lo tenemos evidentemente, cómo puedo hacer para que ellos me sientan cerca? Ese es el objetivo principal, ¿vale? Hacer que de alguna manera nosotros podamos estar presentes y que podamos ser parte de ello. Recordar un poco lo que decía también el nudo de la sábana, hacer las cosas para que cuando vuestros hijos piensen en valores, piensen en honestidad, piensen en solidaridad, piensen en empatía, piensen en vosotros. No vale con decirle a nuestros hijos tienes que ser empático, tienes que ser educado, no tienes que ser o no tienes que decir insultos, o no tienes que dañar a nadie. Lo que tenemos que hacer es demostrárselo nosotros. El ejemplo es básico en este sentido. Y para darle autoestima, para darle confianza, para darle afirmación, para darse cuenta que ellos son capaces de conseguir cosas, nosotros tenemos que hacernos presentes, ¿vale? Y recordar los pasos de esa escucha o de ese hacernos presentes. Observar, estar atentos, darle señales de que estamos aquí, preguntarle, comentarle, y cuando le preguntemos, lo escuchemos atentamente. Y leamos siempre entre líneas, porque no solamente es la emoción que sale, sino lo que nos quieren decir y lo que nos quieren transmitir. Yo creo que eso es lo más importante para hacernos presentes. Yo creo que eso es una forma de sentir que estamos cerca a ellos y que ellos de alguna forma nos consideran, ¿vale? Sacar conversaciones e interesarnos por ello es hacernos presentes. Pero creo que no hace falta estar preguntándole. Volvemos otra vez a los 10 años, 11 años, 12 años, ¿no? En que los chicos, si ven que le estamos interrogando y le estamos cuestionando determinadas cosas, le estamos sacando información simplemente para saber. Ellos no nos van a contar porque no quieren que los controlen. Imaginar un chico de 16, 17, 18 años que no quieren decirte dónde han ido, con quién han ido o qué es lo que han hecho. Simplemente porque están en edad de eso, ¿vale? Yo creo que hay conversaciones que en muchos momentos se pueden sacar a colación, una noticia en el telediario, un comentario, algo que ha pasado en el instituto. Son conversaciones que suelen salir y que es el momento de hablar con ellos. No tenemos por qué incitar determinadas comunicaciones o determinadas conversaciones. Vamos a utilizar las que ya hay. El hacerse presente, vuelvo a decir, es una actitud. Es un estar. Es que cuando realmente nos están hablando, estar escuchándole y olvidarnos del móvil, olvidarnos de las conversaciones, olvidarnos de lo que ocurre fuera de la conversación con mi hijo. Eso es hacernos presentes. Y vuelvo a decir, todos estamos sujetos al trabajo, todos estamos sujetos al tiempo, pero creo que más que el tiempo que le podamos dedicar es la calidad de ese tiempo. Y en ese sentido, el estar con ellos, el disfrutar con ellos. ¿Cuántas veces disfrutamos con ellos? ¿Cuántas veces nos paramos y decimos, qué a gusto estoy con mi hijo? Normalmente el 90% de las situaciones o el 80% de las situaciones que nos ocurren a la semana con ellos es, venga, tenemos que hacer esto, venga, tenemos que hacer lo otro, venga, vamos a hacer esto, venga, vamos a esto, venga. Y 5 minutos, 10 minutos, media hora nos paramos, venga, vamos a jugar a algo. Pero incluso estamos jugando con ellos y estamos pensando en otras determinadas cosas. Por favor, vamos a hacernos presentes, vamos a tener en cuenta todo lo que ellos opinan, todo lo que ellos dicen y vamos a llevarlo a las conversaciones con ellos, ¿vale? Ese es el siguiente punto, esa es la siguiente estrategia. Para mí también es importante y básica, que es el tema de la comunicación positiva. ¿Cómo tener una comunicación positiva? Aquí es tratar a nuestros hijos como personas adultas, como personas
con las que nosotros nos relacionamos, nuestra pareja, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos. Y en ese sentido, a nuestros amigos y a nuestros compañeros de trabajo y a nuestros familiares los escuchamos, le recogemos las opiniones. Tenemos que tener claro que nuestros hijos también tienen una comunicación plena. Y en ese sentido, cuando lo escuchamos y tenemos esa comunicación, lo estamos valorando y lo estamos teniendo en cuenta. Pensar que con un niño de 6 años, con 7 años, 8 años, ya podemos razonar determinadas cosas. Ya podemos, además, si os dais cuenta, en estas edades nos están preguntando mucho. Y muchas veces nosotros lo dejamos para otro rato, ¿no? Es el momento de atenderlo. ¿Por qué? Porque a tu amigo no le cuelga el teléfono y dice, bueno, luego hablaremos. En determinadas situaciones sí, ¿no? Pero no me estoy refiriendo a eso. Cuando vemos que nuestro amigo, nuestro familiar o nuestro compañero necesita hablar, lo dejamos todo y lo atendemos. Incluso dejamos el ordenador, dejamos el móvil y lo que queremos es escucharlo, ¿vale? Entonces, para tener una comunicación positiva tenemos que tener en cuenta que no son niños, son personas. Son las personas con las que podemos hablar y con las que podemos discutir y con las que podemos tener una conversación, ¿vale? Para mí, la única diferencia de que sean niños es que nos tenemos que poner a su altura. Y a su altura es tener un lenguaje que nos entienda. Es ponernos a mirarnos a los ojos a la misma altura. Para mí es eso, ponernos a la misma altura que nuestros hijos. Pero por lo demás, podemos tener una conversación con ellos plena y concreta en determinadas cosas, ¿vale? Otro punto que veíamos hace 2 semanas es el tema del reconocimiento. Yo creo que para tener una comunicación positiva tenemos que reconocer al otro, tenemos que valorar al otro, tenemos que tener en cuenta al otro tal y como es, no por lo que nos gustaría que fuera. Mirad, otra de las dificultades que tenemos los padres es que pensamos que nos gustaría que nuestro hijo fuese diferente, que fuera distinto, que fuera de otra manera, que fuese más educado, que tuviese unos determinados comportamientos, que no saltase. Mira, nuestros hijos son como son y tenemos que valorarlos por lo que son y por cómo son. Y en este sentido, para mí, el hacer los elogios y el valorarlos significa reconocerlos y reconocerlos como una persona que tiene muchos valores, que tiene mucha capacidad y que puede tomar sus decisiones. Evidentemente, con un niño de 6 años, 7 años, 8 años, es diferente que con un adolescente de 16, 17 años. Pero evidentemente pueden tomar sus decisiones aunque se equivoque. ¿Qué ocurre? Que cuando son más pequeños le tenemos que acompañar más, tenemos que hacernos más presentes, tenemos que estar más atentos. Pero cuando ya lleva a los 15, 16, 18 años, evidentemente ese estar presente nos vamos alejando. Pero ese alejar, creo que puse la metáfora, el estar muy cerca cuando son bebés, cuando son pequeños, e ir alejándose poco a poco conforme van creciendo. Pero siempre haciéndonos presentes, siempre procurando, tratando de tener una comunicación positiva. Y para tener una comunicación positiva, vamos a atenderlos, vamos a escucharlos, vamos a ver cuáles son sus necesidades. Mirad, no hace falta que muchas veces, ¿os acordáis cuando hablábamos de la distancia emocional? Muchas veces cuando nos distanciamos emocionalmente de nuestros hijos, utilizamos el ser impulsivo, el centrarnos en no expresar adecuadamente nuestros sentimientos. En muchas ocasiones descalificarlos. Otra de las cosas que tenemos y que nos falta como padres es el hecho de centrarnos en las cosas que pueden ser mejores, en lugar de centrarnos en las cosas que ya son mejores, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, y nos vamos a ver en la mirada apreciativa, tenemos que potenciar ese hecho de qué hacen bien, qué es lo que tienen, por qué son válidos nuestros hijos en ese sentido, ¿vale? Y tener una comunicación positiva significa reconocerlo, valorarlo y tener una comunicación de adultos con ellos. Igual que yo le pido a mi amigo, a mi pareja, a mis familiares, le voy a pedir también a mi hijo. Vuelvo a decir, en este sentido, poniéndonos a la altura de nuestros hijos según la edad, ¿vale? Teniendo un lenguaje que ellos puedan entender y que puedan aceptar, ¿vale? Me he saltado esa página, ¿vale?
Como bien decíais vosotros también, me parece que era Verónica, es el fomentar espacios de comunicación. Mirad, los espacios de comunicación se fomentan de manera natural, no hay que provocarlos necesariamente. Pero una comunicación se fomenta cuando nos vamos a darnos un paseo con nuestros hijos, cuando estamos haciendo una excursión por la montaña, cuando estamos jugando, cuando estoy escuchando una noticia o cuando comentamos algo que ha pasado en el instituto. Fomentar espacios de comunicación significa momentos en los que nosotros también expresemos nuestros sentimientos, nuestras opiniones y nuestras emociones en determinadas cosas. Muchas intervenciones que hago con adolescentes me dicen, es que quisiera saber, los padres me comentan, quisiera saber qué es lo que siente mi hijo, qué es lo que le emociona a mi hijo, y mi hijo no me habla. Claro, evidentemente, porque en muchas ocasiones nosotros no le hemos hablado de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Mirad, algo tan sutil como puede ser un duelo, el duelo de un padre, de un abuelo, de un tío cercano, de algún familiar. En muchas ocasiones nos preguntan nuestros hijos y nosotros les decimos, no, no pasa nada, no me ocurre nada. No, nos ponemos tristes y lloramos en nuestra habitación solos en lugar de poder hacerlo en familia. Mirad, si nosotros expresamos nuestras emociones, nuestros hijos van a expresar sus emociones. Si nosotros hablamos de nuestras emociones y nuestros sentimientos, nuestros hijos van a hablar de sus emociones y sus sentimientos. Esto va así. No necesitamos ninguna técnica ni ninguna estrategia. Lo que necesitamos simplemente es hacerlo nosotros, ¿vale? Si queremos que hablen de lo que ha pasado durante el día, vamos a hablar de lo que nosotros hemos pasado durante el día. Y eso va así, ¿vale? Tenemos que interesarnos por lo que ellos quieren, por sus apetencias, por sus necesidades, por sus preferencias. Aquí también hago mucho la distinción en que cada hijo es diferente. Y tenemos que darle un espacio especial a cada uno de ellos. Tenemos que dedicarle tiempo al más pequeño, pero también tenemos que dedicarle tiempo al más grande. Tenemos que escuchar a la más pequeñita, pero también tenemos que escuchar a la mayor, ¿no? En este sentido, es fabuloso cuando nos sentamos tranquilamente con cualquiera de los dos. Y esto lo podemos hacer los dos padres o podemos hacerlo un padre u otro, ¿vale? Pero lo importante es que ellos sientan que estamos ahí y que nos interesamos por las cosas que les gustan. Mirar, hablábamos con el tema de las nuevas tecnologías y de los videojuegos. Estamos en una generación en la que yo, por ejemplo, no he vivido tanto los videojuegos, pero lo más divertido de sentarte con tu hijo a jugar al videojuego no es lo que está pasando, no es el contenido del videojuego. Es lo que favorece la comunicación con mi hijo, es lo que favorece la seguridad de mi hijo en mí, es lo que aumenta su autoestima porque está viendo que su padre le está atendiendo y le está escuchando. En este sentido, es maravilloso como luego vienen después y te enseñan vídeos de Fortnite y te enseñan esto. Claro, la cara que ponemos los padres es un poco como diciendo, a mí, ¿por qué me pone esto si yo no me entero de nada, ¿no? Pero para él es una ilusión muy grande porque estamos compartiendo cosas con ellos. Por tanto, tenemos que fomentar espacios de comunicación, pero también tenemos que interesarnos por lo que ellos hacen, por lo que ellos disfrutan en este sentido, ¿vale? Y como bien os decía, sobre todo con el tema de adolescentes, tenemos que darnos cuenta mucho de su comunicación no verbal. Y aquí entra esa comunicación positiva. Hay muchas de las cosas que nosotros sabemos a través no de las palabras, sino de cómo vemos a nuestro hijo. Y nosotros sabemos muy bien lo que le ocurre. Pero no nos olvidemos de que ellos también saben lo que nos ocurre. Os pongo el caso de muchas parejas que deciden separarse, que tienen hijos pequeños y empiezan diciendo, no, pero si mi hijo no se enteran. Digo, mira, tu hijo se están enterando desde hace 6 o 7 meses y además ya saben que vosotros os vais a separar. Otra cosa es que ellos no lo hayan verbalizado o ellos no sepan ponerle nombre o ellos no vean lo que está ocurriendo. Pero sí están experimentando durante 6 meses, 8 meses, 1 año, 3 años, todo lo que está pasando a nivel familiar. Entonces, no me digáis que no saben. Saben porque ellos se manejan a través de las emociones y vuestras emociones en los últimos 6 meses han sido de ruptura, es de enfrentamiento, de conflicto. Así que no me vengáis diciendo que no saben que os vaya a separar. Sí, sí que lo saben. Lo que ocurre es que no le ponen nombre.
Entonces, y me estoy refiriendo a críos tan pequeños de 4 años, de 5 años, de 6 años, que cuando te pones a hablar con ellos, no, si yo ya sé, si mis padres, madre mía, si se están peleando, anda que, pues ya tenían que haber tomado la decisión. Y te lo dicen así, ¿vale? Entonces, daros cuenta que nosotros en familia estamos viviendo emociones, estamos viviendo situaciones que no hace falta que hablemos. Por eso cuando ocurre, por ejemplo, ese duelo en el que nosotros nos escondemos, nos encerramos para llorar, para ponernos tristes, ellos ya saben lo que nos está ocurriendo. Entonces, igual que ellos lo saben, nosotros también tenemos esas estrategias, esas herramientas un poco para atender esos momentos, ¿vale? Entonces, hacernos presentes y el tener una comunicación positiva. La comunicación positiva, os recuerdo, que implica el escucharlos, el saber cuáles son sus necesidades, el tratarlos como adultos en cuanto a la conversación, en cuanto al momento, en cuanto a lo que se está hablando, y el hecho de comunicar emociones y pedir esas emociones también más adelante, ¿vale? Entonces, el hacerse presente y la comunicación positiva. Y ahora veremos un poco la mirada apreciativa. Quiero pararme aquí con un pequeño vídeo y hablamos, ¿vale? Ahora me preguntáis lo que queráis. Lo iba a poner al final, pero no quería dejaros con esta situación. Mejor vemos el vídeo y luego pasamos a la mirada apreciativa, ¿vale? Uf, ¿qué os parece? Ahora sí quiero oíros, ¿eh? Pero hablar de uno en uno, por favor. No hablar todo de golpe, que se amontona y no nos deja el zoom. Patricia, es muy lógico lo que estás comentando. Es normal lo que ocurra eso. Quiero decir, ella comentaba que ante un duelo pues ella se puso triste y se escondía y luego su hija o su hijo hacía lo mismo. De alguna manera las emociones no se pueden tapar. Por mucho que echemos encima, más tarde o más temprano van surgiendo y salen otra vez. Y además es que como son emociones se sienten, no hay que hablarlas. Entonces, me parece muy interesante las estrategias que estamos sacando hoy, ¿no? Que es la de hacernos presentes y la de tener una comunicación positiva. Tenemos que procurar hablar de todas estas cosas que, aunque por muy duro y por muy desolador que parezca, es así. Mirad lo que dice, es decir, pasamos 2 horas y 4 minutos con nuestros hijos. Si parirlos nos costó más tiempo.
¿Se entiende esto? Entonces, vuelvo a plantear, no creo que sea cuestión de tiempo, ¿vale? No creo que de alguna forma, hombre, el tiempo hace mucho, pero es esa calidad, ¿no? Eso es estar ahí, es el hacernos que se den cuenta que estemos ahí, ¿vale? Lo único que se dan cuenta a ellos es que estamos trabajando, que trabajamos mucho, que estamos cansados, que estamos estresados, porque es lo que comunicamos. Es lo que un poco os decía, ¿no? A la hora de hablar de hacernos presentes, es la queja continua. Y es que además estamos en el trabajo y estamos pensando en ellos, y estamos con ellos, pero no estamos con ellos. Estamos pensando en hacer la comida, en lavarlo, en limpiarlo, en ordenar, en el trabajo, ¿vale? Entonces, por eso digo que se trata de una actitud, de que si estamos, estamos, y hay que hacernos presentes en ese sentido. Y para mí es fundamental estos dos aspectos que hemos visto, ¿vale? Y yo creo que son básicas estas estrategias para poder educar adecuadamente a nuestros hijos, ¿vale? Bien, aparte de que es desolador, de que es muy duro, de que es tremendo, ¿qué más pensáis? ¿Qué va a cambiar a partir de ahora? ¿Qué puede cambiar a partir de ahora? No me hagas así, Vero. Porque está muy bien que tanto Eusebio como yo hayamos hecho 2 meses y medio de escuelas de padres, pero ¿y qué estáis haciendo para cambiar? A ver, yo tengo muy presente lo de vivir el momento. A ver, mi marido falleció cuando mi nene tenía 4 años y medio, por eso este tema que estás tocando me remueve mucho. Entonces, nosotros hemos hablado mucho, he jugado mucho con el momento presente, he intentado tapar huecos que no se pueden tapar porque no se pueden tapar, ¿no? Entonces, vivo mucho el eso. Y hay una cosa que te quería comentar, que cuando has dicho fomentar espacios de comunicación, no sé si soy a la única que le pasa, pero nosotros de manera intuitiva es montarnos en el coche y parece a mi hijo que le han puesto una metralleta. O sea, no, lo llevé a una psicóloga y no hablaba nada. Y montaba en el coche como una metralleta. Yo no sé si es el habitáculo cerrado, no sé lo que pasa, pero el coche se libera de una manera bestial. Mirad, los críos hablan porque se sienten seguros. Los críos hablan porque se sienten bien con la persona con la que están, ¿vale? Por mucho que lo llevéis al psicólogo, hay muchos chicos que les cuesta trabajo hablar y el psicólogo no va a hacer maravillas ni tiene una varita mágica, ¿vale? Entonces, lo que tú le ofreces en el coche es seguridad y protección. ¿Por qué? Porque tú desde el primer momento le hablas, te pones presente, estás atenta un poco a lo que les pasa por dentro en ese sentido, y eso hace que tu hijo hable como una metralleta en ese sentido, en ese aspecto. El fomentar espacios se tiene que hacer de forma natural. Mirar, creo que también lo comentaba en alguna otra sesión, el decir, venga, vamos a sentarnos y vamos a hablar, eso no funciona. Pero es que no funciona ni con la pareja. Si a ti te dice la pareja, venga, vamos a hablar, tú dices, ostras, ¿qué he hecho? Ya la he liado. Ya veremos a ver lo que, madre mía, la que me espera. A los críos igual. No se puede, vale, un chico a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, ¿no? Que viene de fiesta y viene un poco colocado y los padres intentamos, ¿pero dónde vienes? ¿Pero qué has hecho? Pero que... Vamos a ver, si ese crío lo que necesita es descansar, que se le pase la mona y al día siguiente hablar. ¿Por qué nos empeñamos en hablar en determinados momentos que no cuadra, que no encaja, que no sirve de nada? Yo creo que los espacios tienen que ser naturales, tienen que ser fluidos. Y veréis cómo ahí sí se hablan de sentimientos. Y otra de las cosas es preguntar un poco en positivo, ¿no? Eso ahora hablaremos también de la mirada apreciativa. Pero depende de cómo preguntemos. Es que preguntamos muchas veces con la lámpara, le ponemos la lámpara y ¿dónde has estado? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Con quién has ido? No, vamos a relajarnos. Si nosotros queremos saber de nuestros hijos, vamos realmente a interesarnos por ellos. Vamos a saber lo que les gusta, vamos a saber qué es lo que a ellos les fascina y les interesa y ver un poco sus necesidades. Verónica, te quiero dar las gracias un poco por la experiencia que tú has compartido, ¿vale? Porque tiene que ser muy duro esa situación que tú narras y que tú comentas. Pero evidentemente eso también genera un vínculo afectivo muy interesante con los hijos. Y en muchos casos hemos perdido ese vínculo afectivo. ¿Por qué?
Porque pensando en ello, vamos corriendo, tenemos más horas de trabajo, vamos de alguna forma cuando llegamos a casa, venga, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que esto. ¿Cuántas veces nos hemos parado, nos hemos sentado en el sofá y hemos dicho, uff, vamos a disfrutar de este momento? Entonces miras para el comedor y dices, madre mía, cómo está el comedor. Mira para la cama que está todo llena de ropa, madre mía, que tendría que planchar. Pero, ¿y quitarnos eso y dejar esos 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos con nuestros hijos sin jugar? Que no hace falta estar jugando siempre. Sin estar inventándonos cosas para ellos. El confinamiento ha sido la leche porque no hemos inventado de todo. Pero ya os digo que no hace falta, es simplemente el silencio, el estar abrazados a nuestros hijos, el estar cómodamente sentados con ellos, el ver una película y el dialogarla, el comentarla. Por eso digo que hay que fomentar esos espacios de manera natural, de manera fluida. Y eso va a ser mucho más interesante, ¿vale? Más cosas. Muchas gracias, Verónica. Yo quiero decir una cosa. Por favor, Eva. Ahora sí alguien levanta la mano, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues yo quería decir que menos preocuparse y más ocuparse, diría yo. Sí, y es fundamental, porque además el ocuparse significa el acercarnos a ellos. Es que tendemos a hacer todo lo contrario, nada más que estar preocupados por todo y luego olvidar de ocuparte de ellos. Sí. Que es la base, con tiempo de calidad y con todo lo que estás explicando tú, pero... Sí. Además, Eva, sí. yo creo que en esta situación muchas veces vamos por delante y pensamos todo lo que necesitan ellos, cuando ellos lo que necesitan son cosas diferentes, ¿vale? Esta tarde mi pequeño, el de 6 años, igual que el de Vero, no paraba de hablar, ¿no? Y nosotros estábamos intentando hablar, mi mujer y yo, y no podíamos porque de alguna forma él estaba ahí. Hemos tenido que decirle, o te esperas un ratito y te escuchamos correctamente, o nosotros dejamos de hablar. Entonces, el ocuparse es encargarnos de eso, es dedicarle tiempo. Porque yo podía haberle escuchado y seguir hablando con mi mujer, pero ¿de qué me servía? Porque no teníamos ni una conversación mi mujer y yo, ni mi hijo estaba siendo atendido en ese sentido. Entonces, muchas veces el ocuparse, el estar pendiente de ello y simplemente estar ahí, ¿vale? El preocuparnos es qué le faltará, qué necesitará, Claro, evidentemente teniendo las cosas básicas cubiertas, que eso también es otro hándicap y que tenemos que tenerlo claro, que nuestra prioridad para protegerlo y darle seguridad es tener las necesidades básicas cubiertas. Pero cubierta, lo más importante para mí ya es la parte emocional. Y la parte emocional es tener una conversación positiva con ellos y el hacernos presentes en este sentido. Gracias, Eva. Nada. Más cosas. Bien, si alguien se anima, que se anime. Una cosa que sí quiero comentaros y que tenemos que llevar cuidado, ese sentimiento de culpabilidad. Mirar, no tenemos que tener ningún sentimiento de culpabilidad por estar 8 horas, 10 horas, 12 horas trabajando. Tenemos que pensar que lo hacemos por ello y que lo hacemos un poco para tener esas necesidades cubiertas. Si encima luego nosotros nos echamos mierda y nos vamos diciendo, ostras, es que tenía que estar más tiempo, que tenía que dedicarle más tiempo, es que no puede ser, es que esto y lo otro, lo que nos va a generar es una ansiedad y un agobio en nosotros que no nos va a servir de nada. Y volvemos un poco a las emociones que no se dicen, pero que se dicen o que están ahí. Y es que esa ansiedad y ese estrés también se vive. Entonces, cuando nos hagamos presentes, cuando tengamos una comunicación con ellos, cuando tengamos una mirada apreciativa hacia nuestros hijos, vamos a dedicarle eso, sin sentirnos culpables, sin sentirnos mal, sin pensar en que le dedicaría mucho más tiempo. ¿Es que pensáis que el hombre ese que le hacía el nudo en la sábana no le hubiese gustado estar más tiempo con su hijo? Claro, pero si está trabajando, está trabajando. Ahora, cuando estéis con los hijos, estar con los hijos. De eso se trata. Y no nos sintamos culpables por una cosa u otra, que eso también nos suele ocurrir. ¿Vale? Voy a la tercera estrategia. La dejo para el final porque para mí es una
Es algo que yo trabajo mucho, sobre todo con los padres, pero también con los adolescentes, y suelo ver mucho el tema de el circo de la mariposa. Que los que no lo hayáis visto, os lo recomiendo, ¿vale? ¿Qué es tener una mirada apreciativa? ¿Qué significa mirar apreciativa a mi hijo? Tener una mirada apreciativa significa valorarlo, significa reconocerlo, significa elogiarlo. No es simplemente darle un refuerzo. Tener una mirada apreciativa es saber que hay cosas que mi hijo hace bien. Y aquí os pongo situaciones muy gordas y muy dramáticas, en el sentido de que un TDAH, un síndrome de Down, un Asperger, cualquier patología que pueda tener un niño, una niña o un adolescente, tenemos que pensar que nuestro hijo también hace cosas que están bien y hay cosas que funcionan en él. Y eso es básico tenerlo. Mirad, os pongo el ejemplo muy normal, ¿no? El tener un niño muy tranquilo, más responsable, más educado, más que no da el follón, y luego otro niño o otra niña más revoltoso, más alterado, más nervioso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que valoramos mucho a este, en el sentido de que es obediente, de que no hace caso, de que de alguna manera respeta a todos los demás. Y al otro lo vemos un poco como alguien diferente, alguien que nos va a costar más trabajo. Y como nos cuesta más trabajo, lo vemos como un pequeño incordio, ¿vale? Mirad, va a ser bueno para determinadas cosas, va a ser bueno para obedecer, va a ser bueno para empatizar con otras personas, va a ser bueno para tener unas profesiones en las que la obediencia, el estar tranquilo, el ser sosegado, van a ser buenos. Pero este otro, que es más nervioso, que es más alterado, también va a ser bueno para otras determinadas cosas. Además, este tiene unas buenas relaciones sociales, tiene muchos amigos en el colegio, tiene la capacidad de moverse y de estar muy alterado. Sí, de ponernos nerviosos, pero tiene unas capacidades y unas potencialidades que nos tenemos que centrar en eso. ¿Se está entendiendo esto que estoy diciendo? Cada uno tenemos que verlo con las capacidades y las potencialidades que tiene. Uno para unas cosas y otro para otras. Y el que nos cueste más trabajo no significa que no tenga capacidades ni potencialidades. Significa que también puede ser bueno en determinadas cosas. Y hacia eso tengo que orientarlo. Claro, a los padres nos cuesta mucho más trabajo, nos cuesta mucho más esfuerzo, nos ocupa mucho más tiempo. Aquel que es más revoltoso, que más alterado y que, bueno, ¿vale? Pero tiene cosas muy buenas y tiene cosas que nosotros tenemos que potenciarle. ¿Cuál es nuestro trabajo como padres? Fomentarle eso que hace bien, eso que de alguna forma le hace ser el mismo. Tenemos que ver a nuestros hijos por lo que son, no por lo que tienen y por lo que hacen en determinadas cosas. Con esto quiero decir que si nosotros nos enfocamos en eso que hacen bien, en eso que le ayuda a ser persona, en eso que le ayuda a tener buenas relaciones, se va a amplificar. Si en lugar de fijarnos en ostras, tío, es que podría ser más calmado, es que podría ser más tranquilo, es que podría ser más sosegado, es que, nenico, estate quietecico, si nos enfocamos ahí, lo que estamos potenciándole es lo que le falta. Si a este le decimos, oye, tío, es que espabila, es que te vas a llevar patadas por todos lados, es que fíjate qué trabajo te cuesta, es que te cuesta trabajo relacionarte, nos estamos centrando en lo que le falta. Vamos a potenciar en lo que es un chico educado, empático, cercano, ¿vale? Y en vamos a potenciarle y vamos a crearle esa sensación de que también, aunque sea nervioso, aunque sea alterado, aunque sea, ¿vale? Tiene cosas buenas. No, nosotros enseguida, y fijaros que en esto también nos equivocamos mucho los padres, lo etiquetamos. Este es el hijo bueno y este es el hijo regular. Por no decir malo, que en algunas ocasiones también lo decimos. No, este tiene cosas buenas y este tiene cosas también muy buenas. Y cada uno en su campo, en su manera, son válidos. Y tenemos que potenciarle eso que le valoramos, que le hacemos que sean como son. Entonces, si nos enfocamos en esa realidad, vamos a hacer dos chicos, ¿vale? Chicos, chicas, dos chicas, lo que
vamos a hacerlo de alguna manera potente y vamos a hacerlos capaces. No vamos a ver lo que les falta, no vamos a ver si tendrían que ser diferentes. Eso es otra cosa que nosotros como padres muchas veces nos equivocamos, ¿vale? Que nos gustaría que nuestros hijos fuesen diferentes, pero no son diferentes, son como son. Entonces tenemos que manejarnos con lo que tenemos. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? No os veo, pero sé que estáis haciendo así con la cabeza. Otro punto. La forma en la que preguntamos a nuestros hijos va a influirles. ¿Qué es lo que me refiero? Que, por ejemplo, si a un crío pequeño de 5 años le pregunto, oye, ¿hoy te has peleado? ¿Hoy te has enfadado con alguien? ¿Hoy te has mosqueado? ¿Por qué? Porque es un crío revoltoso, es un crío nervioso. Y entonces, claro, le pregunto por si la profesora me va a llamar la atención. Oye, ¿y la profesora te llama la atención? Oye, ¿vale? Si os fijáis en estas preguntas, lo que estoy potenciándole es lo negativo. En lugar de preguntarle, por ejemplo, oye, ¿dónde te lo has pasado bien? Oye, ¿dónde has disfrutado? Oye, ¿dónde has estado tranquilo y dónde has estado atento? ¿Vale? Pues mira, mamá, me ha puesto una película, he estado viendo la película, estábamos tranquilos todos y tal. Y Juan se ha puesto a saltar y se ha puesto... Igual que yo hago, pero yo no lo he hecho, lo ha hecho Juan, ¿vale? Fijaros que él se está dando cuenta en eso. Se está poniendo el foco en que se levanta, se pone nervioso y que no nos deja ver la película. Cuando él, en casa, está haciendo lo mismo. Entonces, vamos a llevar cuidado con las preguntas que hacemos. Y en este sentido vamos a centrarnos en aquellas cosas que hacen bien, que están tranquilos, que están relajados, que también tienen sus potencialidades y sus capacidades cuando es más nervioso, cuando es más alterado. Evidentemente, uno sirve para una cosa y otro sirve para otra. Entonces vamos a estar atentos en la manera que le preguntamos a nuestros hijos, ¿vale? Esa es otra forma de poner una mirada apreciativa. Otra manera es que para ayudarle a resolver problemas y para resolver nosotros problemas tenemos que centrarnos en las cosas que ya hemos hecho bien, ¿vale? Por ejemplo, llega tu hijo de 8 años, 9 años, 10 años, ¿vale? Me he peleado con mi amigo, es que me ha enfadado mucho, es que en el recreo me ha tirado una chinita. Vamos a preguntarle cómo lo resolvería. Vamos a preguntarle cómo ha resuelto otras situaciones parecidas. Vamos a sacar del armario aquello que ya no ha funcionado. Oye, ¿tú te acuerdas cuando el año pasado te peleaste también con otro amigo y hablaste con él y te acercaste a él y estuviste comentando cosas y tal, y luego al final sí que terminaste y la... Vale, pues todas esas cosas que ya han hecho bien antes, vamos a sacárselas. Aquí pasa igual con los adultos, ¿vale? Vamos a buscar cosas que ya hemos hecho. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a la hora de educar, hay estrategias que nosotros hemos puesto en marcha. En muchos momentos, cuando estamos en terapia, a mí los padres me dicen, ah, sí, ya lo hemos hecho todo. Si eso ya lo hemos hecho. Ah, si eso, vale, pues si lo había hecho, ver qué efectos tuvo. Si sirvió de algo, si fue útil, si no fue útil. Y si fue útil, tratar de ponerlo en marcha otra vez. Mirar, como padres tenemos que estar cambiando de estrategias prácticamente una semana sí, una semana no. Es raro que si tú le dices a un crío, oye, hoy ponte a hacer los deberes tranquilamente y tal, te funcione. A la semana siguiente tendrás que cambiar de estrategia porque no se va a poner y se va a sentar. Un día le gritas a tu hijo y hace su efecto y en alguna manera va a estar 2 o 3 días calmado. Perfecto, pues utilízalo. Pero va a llegar un momento en que eso no sirva. Tendremos que sacar otras estrategias del baúl de los recuerdos o de otros momentos. Entonces, aunque hayáis intentado estrategias, aunque hayáis intentado formas de actuar, volver a intentarlo y ver sobre todo los efectos que tuvieron. Entonces, buscar y analizar las cosas que ya han sido útiles en otro momento. Otro punto, es importante valorar las diferencias y aquí es tratar a nuestros hijos de manera especial. A uno por lo que es y al otro por lo que es. A uno porque es más tranquilo, más sosegado, más reposado y a otro porque es más nervioso, es más activo, es más... ¿Vale? Vamos a valorarlo a cada uno de ellos por lo que le hace distinto. Aquí es cuando surgen las comparaciones y cuando hay celos. Muchas veces me preguntan, oye, mis hijos tienen muchos celos el uno del otro.
Ya, pero es que muchas veces lo hemos fomentado nosotros, sin querer, ¿vale? Fíjate como tu hermano, oye, mira tu hermano, es que mira tu hermana más y ese tipo de frases lo que hacen fomentar esos celos, ¿no? O cuando le mandamos a ordenar algo y cuando lo ordenan dice, ostras, sí, qué bien ordenado, pero anda que tu hermana, o fíjate, lo hace mucho mejor. Y es otra manera también de comparar. Yo creo que en este sentido se trata de valorar a cada uno de nuestros hijos por lo que es, por lo que tiene, por lo que de alguna forma le hace ser diferente al otro, ¿vale? En este sentido me diréis, sí, pero es que tienen que ser educados, tienen que tener unos valores, tienen que mirar los críos pequeños, los críos adolescentes, los chavales y las chavalas de determinada edad, son lo que nosotros hemos hecho de ellos, en gran parte. Cuando ellos son adolescentes también influyen sus iguales, influyen otras personas. Pero en la mayoría de su carácter es lo que nosotros hemos podido hacer. Entonces vamos a potenciarlo, vamos a darle autoestima, vamos a darle seguridad, vamos a ayudarle a que de alguna manera ellos vayan creciendo también. Por tanto, el lenguaje que utilicemos va a ayudar muchas veces a tener esa mirada apreciativa. Por eso es importante que no nos enfoquemos tanto en lo que está mal y lo que falta, sino en lo que ya tienen, en lo que ya son. Y en ese sentido vamos a ver las características de nuestro hijo. Os pongo un ejercicio que podéis hacer en casa y que lo tengáis en cuenta. Y si queréis lo comentamos para la semana que viene, ¿vale? Pero sería lo siguiente. ¿Os acordáis que yo os dije de en qué momento habéis sentido orgulloso por vuestro hijo? ¿Qué cosas han hecho adecuadas durante esta semana vuestros hijos? ¿Qué os han hecho que os sintáis satisfechos de ellos? Eso es poner una mirada apreciativa, ¿vale? Otra manera es coger una lista de poner a nuestros 3 hijos, nuestros 4 hijos, nuestros 5 hijos, todos los que tengamos, y sacar solamente las cosas positivas. Decir solamente las cosas positivas y escribirlas. Porque en el momento en que las escribimos, nos enfocamos en esas cosas. Y además nos centramos en las cosas positivas, más que en las negativas. Entonces, un pequeño ejercicio que yo os recomiendo es que os pongáis y os deis cuenta que las cosas que son positivas en uno no lo son tanto en otro, pero ese otro tiene otras cosas positivas. Y el que un hijo sea tranquilo, obediente, tiene sus ventajas, pero el que una chica sea revoltosa, sea más activa, sea más alegre, tiene sus cosas positivas. Entonces, darle la vuelta, hablar siempre en positivo, daros cuenta que aquello que en un momento determinado puede ser negativo, en otro momento puede ser positivo. El que un chico sea más alegre, más contento, suelen ser chicos más cariñosos y suelen ser chicos que expresan mucho más sus emociones. Es que es más sosegado, más obediente, suelen ser chicos más introvertidos. Vuelvo a decir, cada uno tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Pero de alguna manera tenemos que ayudarle nosotros mejor que nadie, y en este sentido ni profesores, ni educadores, ni entrenadores van a ser mejor que nosotros. Yo creo que lo que le demos nosotros es lo que se le queda, ¿vale? Mirad el siguiente punto. Pasamos la mayor parte de la educación de nuestros hijos tratando de resolver problemas, lo que genera mucha ansiedad y mucha desesperanza. Y eso es algo que solamente nosotros podemos trabajar y podemos corregir. ¿Por qué? Porque no tenemos que resolver los problemas de nuestros hijos. Los problemas de nuestros hijos los tienen que resolver ellos. Las emociones las tienen que gestionar ellos. Los sentimientos que ellos tengan los tienen que aprender a manejar ellos. Nosotros estamos ahí un poco para, si necesitan ayuda, estamos aquí. Otra de las estrategias que os proponía es enseñarle a vuestros hijos a que pidan ayuda. Desde muy pequeñitos, si tienen que coger algo grande, que vosotros le digáis, ¿necesitas ayuda? Pídela, y que ellos aprendan a pedirla. Con los deberes, oye, ¿necesitas ayuda? Pídela. Enseñarle a vuestros hijos a que pidan ayuda. Es una manera también de que se den cuenta de que no pueden hacer las cosas solos. Y esto cuando lo trabajéis cuando son más pequeños, cuando son adolescentes, si tienen algún problema,
van a buscar o van a buscar a alguien de referencia. Por eso nosotros tenemos que hacernos presentes para que seamos ese alguien de referencia. Pero si no somos nosotros, no pasa nada. En este sentido, enseñarle a resolver los problemas, enseñarle a gestionar sus emociones, enseñarle a manejar sus sentimientos. La mejor manera de hacerlo nosotros con los nuestros y de alguna forma que pidan ayuda para cuando tengan que gestionarlo. ¿Vale? Y si en un momento determinado tenemos algún conflicto, tenemos algún problema, esto también os lo recomiendo para la pareja, fijaros en las cosas que ya funcionan, fijaros en las cosas que hacéis bien, fijaros en las cosas donde hay cierta unión, no lo que os separa, porque eso nos va a ayudar a resolver ese conflicto o ese problema. Si tener una mirada apreciativa significa fijarse en todo lo que hacéis bien y en todo lo que funciona. Por tanto, en este sentido, ayudarles también a vuestro hijo a que se valoren y tengan una autoestima alta siempre y cuando vosotros tengáis esa mirada apreciativa. ¿Vale? Y como bien sabéis, y como bien hacen muchos colegios y en muchas aulas, hablar siempre en positivo. Daros cuenta que el cerebro no entiende las pesquisas negativas, ¿vale? Si yo os digo que no penséis en un elefante rosa, lo primero que va a aparecer es un elefante rosa. Si vosotros le decís a un chico no salte encima de los charcos, lo primero que hace es saltar encima de los charcos. El no se obvia, nos quedamos siempre con la otra parte. Entonces, en ese sentido, vamos a atender las cosas que son positivas, vamos a ver con nuestros hijos las cosas que funcionan y tener esa mirada apreciativa hacia ellos. Todos, absolutamente todos, tienen cosas positivas, tienen cosas capaces, tienen cosas que funcionan. Y eso es básico para tenerlo en cuenta y para llevarlo a cabo. Ahora, es un ejercicio que tenemos que hacer los padres y que muchas veces nos cuesta trabajo, ¿vale? Si nos enfocamos en las cosas positivas, van a aumentar las cosas positivas, ¿vale? Os pongo el ejemplo aquel también de que cuando estén estudiando no digáis, calla, 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 que ahora está estudiando, vamos a dejarlo. No, es cuando hay que estar pendiente, es cuando hay que decirle que nos gusta verlo así. Y vuelvo a decir, no es solamente un refuerzo, no es solamente un elogio, es una actitud y es un comportamiento que de alguna manera tenemos si nos vamos fijando en esas cosas positivas. ¿Vale? Dudas, preguntas, comentarios, cosas que queráis decir. ¿He dicho cosas muy raras esta tarde? Vale. Cosas que entran dentro de la lógica y que son de sentido común. Ahora, ¿cuántas veces las llevamos en práctica? ¿Cuántas veces nos paramos y nos fijamos si la estamos haciendo o no la estamos haciendo? ¿Vale? Lo que os pido en esta sesión es que seamos un poquitín más conscientes. En esos tres aspectos, si queréis estrategias para educar mejor a vuestro hijo, para llevar mejor a vuestro hijo, son fundamentales estas tres estrategias. Primero, hacernos presentes, darle seguridad, confianza, protección, ¿vale? Decirles que estamos aquí, que aprendan a pedirnos ayuda y que nosotros nos acerquemos, pero no estar encima de ellos, sino que alejarnos y cuando ellos hablen, cuando ellos den su señal, nosotros acercarnos, ¿vale? Otro punto básico e importante es tener una comunicación positiva. Tener una comunicación positiva es tener una comunicación de adultos, en las que los tengamos en cuenta, sepamos sus necesidades y hablemos de emociones y de sentimientos, primero de los nuestros y luego de los suyos, ¿vale? Tener una comunicación positiva ayuda a resolver conflictos y a enseñarle a resolver conflictos, ¿vale? Y por último, tener esa mirada apreciativa. Tener esa mirada apreciativa es fijarnos en todo lo que hacen bien. Dejarlo en tu habitación, que la mamá está recogiendo. Fijarnos en las cosas que de alguna forma son útiles para unas cosas y otros para otras. Ver que todos son válidos, ¿vale? Que hasta el mal nervioso puede tener cosas buenas, hasta el mal sosegado y obediente puede tener cosas buenas, ¿vale?
¿Se ha entendido bien con esto, con la diferencia de los dos hijos? ¿O tengo que explicarlo de otra manera? Yo creo que queda claro con eso. Lo importante es que tenemos que crear a nuestros hijos por lo que son. Y a partir de lo que son tenemos que ver que son válidos para todo lo que puedan hacer. ¿Vale? Muy bien. Dudas, preguntas, comentarios. Podéis ir haciendo mientras la encuesta de evaluación que ya la subió Eusebio. No quería quedarnos con el sabor de boca del anuncio, ¿vale? Porque es un anuncio un poco para la conciliación. Sí que hay cosas que dependen del gobierno, sí que hay cosas que dependen del gobierno regional, pero la mayoría de las cosas a nivel de educación depende de nosotros como padres, ¿vale? Entonces, estar atentos y ser conscientes de que cuando estemos, de que cuando nos necesiten, ahí estaremos. Pero no tratar de resolver los problemas de vuestros hijos, no tratar de decirles lo que tienen que hacer, ¿vale? Estar alerta, observarlo, dar señal de que estáis aquí y ofreceros. Cuando ofrezcáis es para escucharlo y atenderlo sin interrumpir. Y de alguna forma decirle que, bueno, que ellos tienen su opinión, que ellos tienen que tomar sus decisiones y si quieren la nuestra también se las podemos dar, ¿vale? Y otro punto muy importante y que creo que está en las 3 estrategias es hablar desde las emociones y desde los sentimientos. Nos olvidamos, en muchos casos, como comentaba ya antes, de que las emociones se sienten, por mucho que nos escondamos en una habitación a llorar, o por mucho que nos vayamos a la terraza a gritar y a chillar, o la rabia, la ira, la tristeza, son emociones que se notan y que se sienten, y en ese sentido no hace falta que hablemos de ellas. Por tanto, vuestros hijos son vuestro mejor termómetro, porque saben lo que os están pasando antes incluso de que vosotros lo sepáis, ¿vale? Por eso esa parte de las emociones están en las 3 estrategias. Qué callados estáis esta tarde. ¿Me estáis dando una paliza? Estaréis diciendo, anda que este tío se está explayando hoy. Yo es que me estoy con un sentimiento de culpabilidad porque estás diciendo tantas cosas básicas, tantas cosas y estoy, madre mía, has puesto eso del grupo de las malas madres, digo, soy una mala madre porque yo por mis circunstancias laborales sí que tengo tiempo o puedo, no trabajo todos los días, entonces sí que puedo. Y por ejemplo, mi hijo, hoy precisamente, que está un poco así más mimoso, que le dé la barriga y tal, está, mami, vente, vamos a abrazarnos al sofá. Y estoy ahí que estás diciendo eso de el crío te pide tiempo, te quiere. Y digo, uff, estoy aquí que me lo está No sé diciendo hasta el crío. que no sé qué hacer. No, que me siento mal, digo, tengo culpabilidad de mala madre, digo, porque a lo mejor no es. Que es que el crío es que me lo dice. Bueno, mi hijo es muy sensible y pues bueno, a veces habla más, otras veces habla menos, pero sí que y esta tarde precisamente está, mamá, vamos a jugar a esto, vamos a jugar al otro. Y estábamos jugando y estaba yo hablando por teléfono y digo, y es lo que has dicho, vamos a jugar y estás con ellos, no estás. Y estoy ahí, pues, dándole vueltas. asimilando, pero bueno. Mirad, ya que lo ha apuntado Toñi, yo quiero deciros una cosa. A veces los chicos lo que hacen es, quieren que estemos con ellos, en todo rato y en todo momento. Nosotros tenemos que aprender también a seleccionar esos momentos, porque muchas veces lo que están haciendo es una llamada de atención, lo que están queriendo es que estemos continuamente con ellos. Lo que tenemos que enseñarles es que ellos sean autónomos, es que ellos aprendan a manejarse solos y que cuando nosotros estemos con ellos vamos a estar también al 100%. Quiero decir que en ese sentido nosotros también aprendamos a decidir cuándo, porque cuando llegamos al final del día tenemos que hacer la cena, tenemos que ducharlos, tenemos que arreglar las cosas. Es lógico que no le podamos dedicar tiempo. Con esto quiero decir que no nos sintamos malas madres ni malos padres. Además, os recomiendo un poco que busquéis al grupo este de malas madres, porque es interesante. No es que sean malas madres ni que se llamen así porque son malas madres.
Es porque aprendiendo y sabiendo que nosotros tenemos que gestionar nuestro tiempo, tenemos que gestionar nuestras propias emociones, también tenemos que aprender que no nos tenemos que sentir culpables, que no nos tenemos que sentir mal, que no hacemos las cosas ni bien ni mal. Quiero decir, que nosotros hacemos las cosas lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos. Y en este sentido siempre vamos a actuar de buena fe. Otra cosa es que nos demos cuenta de que nos estamos equivocando y no rectifique. Ahí sí estamos siendo malos padres. Pero si yo me doy cuenta que lo que yo hago tiene unas determinadas consecuencias, no me gustan y lo sigo manteniendo, por ejemplo, yo me doy cuenta de que le estoy chillando mucho a mi hijo y el que le chille mucho a mi hijo lo está poniendo nervioso, lo está poniendo alterado y yo me doy cuenta que soy yo el que está generando ese sentimiento en mi hijo. Si no lo cambio, entonces estoy siendo un mal padre, porque estoy siendo consciente, me estoy dando cuenta y no rectifico. Ahora, si me doy cuenta, pues empiezo a rectificarlo y busco otra manera de decirle las cosas, de llegar a acuerdos con él o incluso de ponerme firme con él. Entonces, ahí está esa conciencia y esa idea de que cuando nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo no tiene las consecuencias deseables, tengo que cambiar la forma de actuar, ¿vale? Pero esto ocurre cuando le estoy gritando, pero también cuando le estoy dando bola. Uno de los grandes problemas es que son los niños mimados o los niños emperadores o los niños que de alguna forma lo tienen todo. Si desde que son pequeños yo se lo estoy dando todo sin ningún tipo de esfuerzo, evidentemente cuando tienen 12 años, 14 años, 17 años, son chicos que tienen un poder, que son chicos que de alguna manera nos están manejando como quieren. Si yo me doy cuenta de eso y no hago el cambio, evidentemente estoy siendo un mal padre porque no le estoy ayudando a crecer como persona. Le estoy enseñando a que maneje a otro, a que supedite a otro, a que de alguna manera siempre que quiera algo lo obtiene y lo quiere. Eso tampoco es ser buen padre, ¿vale? O sea que gracias por tu reflexión, Toñi. ¿Ves cómo tenéis que hablar más? De nada. Oye, muchas gracias a los que ya os tenéis que ir y todo eso, ¿vale? Nos veremos la semana que viene. Más opiniones, más ideas. ¿Hay alguien nuevo esta tarde? ¿Alguien que se ha incorporado? Lo digo porque ya los padres que han estado en otras ocasiones ya más o menos me conocen mi discurso, pero los que han venido de nueva, ¿hay algo que les sorprende, que les resulte llamativo, que... Aparte de que yo trato de ser lo más claro posible, yo digo las cosas como me salen. Y además que os hablo de mis propias experiencias en muchos casos. Yo sé que me parece que es como se llama esta chica, Ana Peinado, que están tocando el tema de las emociones. Lo digo porque los niños varones tienen una presión con respecto a la expresión, no a la gestión, pero sí a la expresión de las emociones en público. Entonces, esto que sería interesante que a nivel, sobre todo escolar, hubiera entre el profesorado más capacidad de gestión de emociones. Esto es una reflexión que, por temas personales que he vivido, ¿no? Es la impresión que tengo, ¿no? Que es difícil la expresión, sobre todo en varones. Sí. Conozco el trabajo de Ana Peinado y hemos coincidido en varias ocasiones. Y bueno, Acción Familiar también llevamos pues aproximadamente 4 o 5 años trabajando el tema de inteligencia emocional. Pero en cole, es mi pregunta, ¿en cole? En centros educativos. Claro, en centros educativos, porque claro, el que nos acercamos a este tema es porque ya lo buscamos, tenemos una predisposición, pero quizás esto habría que acercarlo a gente que no tiene esa predisposición. Claro, nosotros lo que nos hemos querido también enfocar en los padres, que de alguna manera lo que estamos tratando es dar los contenidos de inteligencia emocional a padres, porque pensamos que el ejercicio básico es el que vosotros podáis transmitir a los hijos, ¿vale? Otra cosa es que cuando lleguen a secundaria, como tú bien dices, hay un problema de gestión de emociones, hay un problema de hablar de sentimientos y de emociones que evidentemente también tienen que trabajarlo en los centros educativos. Pero tener en cuenta que los padres estamos presentes a lo largo de toda la vida de nuestros hijos, ¿vale? Y que cuando llegan a la adolescencia, evidentemente los iguales y el centro educativo son lo más importante para ellos, pero los padres no desaparecemos en ese tiempo.
Los padres es como si tuviésemos un pequeño paréntesis. Nuestro trabajo ha sido desde los 0 años hasta los 9, 10 años. Cuando empieza la adolescencia nos tapamos un poquito, pero simplemente es un paréntesis. Nosotros también influimos mucho en nuestros hijos y cuando ya tienen 25, 26, 27 años se ve el resultado de todo lo que han trabajado durante este tiempo. Por eso para nosotros y para mí es importante poder formar en ese sentido a los padres y el que vosotros podáis transmitir cómo gestionar esas emociones. Pero yo hablo muchas veces de que tenéis que aprender a gestionarlas vosotros. El hacer meditación, hacer relajación, hacer mindfulness, el centraros en vuestras emociones y en vuestros... Que mira, puede ser un tema bastante interesante para tratar en otra sesión, ¿vale? El cómo hacer nosotros para gestionar nuestras propias emociones, ¿vale? Pero sí, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Muy bien, hago un pequeño resumen, ¿vale? Os recuerdo que la semana que viene, la última, que sí nos gustaría recoger a alguien, algunos de vosotros ya me habéis comentado cositas en el WhatsApp, podéis hablarnos por WhatsApp o por correo electrónico, aportarnos todo lo que habéis aprendido. Yo voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que vosotros me digáis y de lo que yo voy de alguna manera también sacando, ¿vale? En ese sentido, para la semana que viene va a ser un trabajo más de interacción y que vosotros podáis participar, ¿vale? Importante para mí a nivel de estrategia el hacernos presentes, el estar pendientes de nuestros hijos, ocupados, no preocupados, como ha comentado muy bien la compañera. En este sentido, que nos vean, que en definitiva ellos sepan que estamos ahí para lo que necesitan, no para cualquier cosa, ¿vale? Eso también lo tenemos que tener claro, pero que si tienen cualquier problema pueden acudir a nosotros. Y en ese sentido hacernos presentes es dejarles su propia autonomía y su propia independencia, pero nosotros poder estar ahí para hablar con ellos, estar atentos, escucharlos, saber sus necesidades, ¿vale? Segunda estrategia, utilizar una comunicación positiva, utilizar una comunicación que los valore, que los potencie, que recoja sus necesidades, que los escuchemos y que se le hable como adulto en este sentido, ¿vale? Y por último, tener una mirada apreciativa. Todos los chicos son buenos, todos los chicos tienen cosas buenas, tienen cosas valiosas y que tenemos que potenciárselas. Y si nosotros lo hacemos desde que son pequeñitos, les resultará mucho más fácil cuando lleguen a primaria, cuando lleguen a secundaria y cuando de alguna manera ellos sean capaces de darse cuenta de lo valiosos que son y de las capacidades que tienen. En este sentido, tener esa mirada apreciativa, hablar siempre de lo que tienen, no de lo que les falta, y enfocarnos en aquellas cosas que hacen bien, ¿vale? Igualmente para resolver conflictos, igualmente para resolver cualquier problema de pareja o cualquier problema con nuestros hijos. Vamos a darnos cuenta de lo que funciona y vamos a mirar esas soluciones, ¿vale? Muy bien. Oye, muchísimas gracias de nuevo. Siempre es un placer veros. Como hemos dicho al principio, luego lo vamos a notar, ¿vale? Nos vamos a tener que deshabituar. Y los miércoles por la tarde no vamos a saber qué hacer. Bueno, nos podemos mandar mensajes por WhatsApp y por lo menos así estamos más conectados. Pero bueno, pensamos que va a continuar, que vamos a hacerlo y que vamos a seguir haciendo escuelas de padres de este tipo y de cualquier otra. Y vamos, seguro que se van a hacer cositas en este sentido. Pues muchas gracias. Acordaros de hacer la evaluación, que siempre os metéis 30, 40, 50 y no tenemos evaluaciones de todo. Y siempre nos da gusto recoger vuestras ideas, vuestras propuestas y además que yo voy incorporando muchas veces de una sesión a otra, lo que vais diciendo lo voy incorporando al taller, ¿vale? Muchísimas gracias. Un placer.